Muy buenos días para todos, buenas tardes podemos decir ya, son las 12 de la tarde de este domingo y queremos darle la bienvenida a todos los que se conectan cada domingo para estar con nosotros en estas reuniones. Muy rico que podemos compartir de esta manera. Hoy estamos listos para poder compartir una vez más, ya veo que se están conectando. Ya no digo que están lejos porque están más cerca de los que están conectando ahora. Hemos tenido visita de familia que vive en Suecia y ahora está aquí en Noruega, pero también nos siguen esta tarde desde aquí, desde la casa. Bueno, rico poder compartir hoy. Hoy vamos a dedicar un tiempito para estudiar, para hacer énfasis en algunos puntos de algunos temas que hemos venido tratando, a ver si podemos traer un poquito más de claridad y diferenciar cada día más cómo es el vivir en Cristo, qué es vivir en el Espíritu, qué es vivir apartados de las obras de la ley, qué es la ley para nosotros que no somos judíos. Y vemos que Lidis y Pedrito que están pasando vacaciones, qué rico que se puedan conectar. Sabemos que tomamos vacaciones del trabajo, vacaciones del diario caminar, pero del Señor no hay vacaciones, porque caminamos en Él y vivimos en Él y todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Y nos reunimos y compartimos mutuamente, porque eso es lo que hace la iglesia de Cristo. Mutuamente nos edificamos, compartimos experiencias y vivencias que el Señor nos da para la edificación de este cuerpo que se llama su iglesia, de la cual cada uno de nosotros somos partícipes. Qué rico que no somos una iglesia independiente, sino que somos miembros de la iglesia de Cristo. Esa experiencia que se da de tantas facetas y multiforme, como dice las Escrituras, nos enriquece a todos al ver las experiencias de Lidis, de Luis Carlos, de Melvita, las experiencias de mi esposa, las mías y de cada uno de ustedes que nos sigue, los que están en Alemania, los que están en Colombia, los que están aquí en Noruega, en Estados Unidos. Cada vivencia y manifestación del Espíritu de Dios en sus vidas y cuando nos hacen partícipe de ellas y su desarrollo y crecimiento espiritual nos bendice en gran manera para que podamos nosotros también aprender por medio de las experiencias que ustedes tienen con el Señor diariamente. Gracias al Señor por eso. Bueno, entonces, como les decía, bienvenidos a esta transmisión, bienvenidos a todos los que hasta el momento se han congregado, se están enchufando y poco a poco van a ir conectándose más. Gloria, bienvenida a esta transmisión de este día, espero que estés teniendo un día fantástico y que de pronto ya hayas empezado también tus vacaciones. Si no, ya vendrán un momento de descanso. Bueno, el día de hoy he escrito ahí que el tema de hoy es apartándonos de la ley. Apartándonos de la ley. Pues hemos hablado en reuniones anteriores un poquito sobre lo que la ley normalmente se entiende que es. Nosotros que ya llevamos un tiempo en el Evangelio, conocemos la ley o cuando se han referido en las enseñanzas a la ley, muchas veces hacemos semejanza o traemos a mente la ley mosaica, ¿cierto? De la cual le fue dado a Moisés en tablas y de la cual verdaderamente ustedes como nosotros conocemos muy poco, ya que no somos judíos y no hemos seguido ese tipo de enseñanza al pie de la letra. Conocemos los 10 mandamientos como los 10 puntos de pronto más importantes que hemos aprendido en medio de la creencia cristiana o católica de la cual la mayoría de nosotros venimos, pero lo que es la ley mosaica conocemos muy poco, ya que ninguno de nosotros la hemos practicado de esa manera. Pero bueno, no vamos a saltar directamente ahí, vamos a llegar eventualmente a ese punto, pero quiero hoy que meditemos un poquito en Hechos capítulo 26 del 1 al 32. Es bastante texto, yo no sé si lo voy a leer todo, pero sí quiero hacer como ir contando la historia de lo que aquí está pasando. Pasa que a Pablo, en Hechos 26, capítulo 1, dice que llega a donde el rey Agripa y dice de esta manera. El rey Agripa le dice en el versículo 1, se te permite hablar por ti mismo, Pablo. Parece que él había sido tomado ya cautivo y estaba siendo acusado por los judíos por estar enseñando otra cosa contraria a lo que estaban acostumbrados.
pues eso prácticamente lo mismo que le pasó al Señor Jesús, acusado por no compartir y no enseñar las mismas enseñanzas de la ley mosaica que a la cual estaban acostumbrados. Entonces lo llevan ante el rey y él empieza a comenzar, ¿no? A comentar. Dice, en el 2, me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Note muy bien que aquellos que lo estaban acusando no eran otros, no eran los gentiles, no eran personas distantes, sino los mismos judíos de los cuales él era partícipe, su cultura, su nación y las personas con las que él normalmente caminaba, ¿sí? Los que él representó en tanto tiempo. Dice, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Dice, mi vida, pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Que se juzga entre vosotros increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se han hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades
a ser cristiano. Bueno, y Pablo sigue diciendo que hubiese querido eso, pero ¿por qué leo esta parte? Porque como ustedes saben, Pablo tenía una vida antigua antes de conocer al Señor, antes que a mediodía se le apareciera al Señor Jesús y le hablara. Dice que si había alguna cosa de la cual él tenía que vivir o había vivido en excelencia o tratando de vivirlo en excelencia, era siguiendo la ley mosaica de la cual había aprendido, la ley de la secta de los fariseos, cumpliendo en tal manera que hasta perseguía a los cristianos porque él creía en su gran fe, a su religión, de que esa era lo que tenía que hacer para proteger y cuidar sus doctrinas y no fuera dañada la enseñanza por esta predicación loca del Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Pero cuando se encuentra con Jesús y dice que Cristo se le muestra, y lo que me gusta en el versículo que leemos aquí, donde dice en el 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Entonces, ¿por qué este punto? Porque es que nosotros los cristianos en ocasiones pensamos que la experiencia o la vida con el Señor es de cuando fuimos llamados por Él, le conocimos y que ya a veces eso es suficiente para que nosotros crezcamos en madurez y llevemos una vida cristiana. Vemos aquí de que Jesús le dice a Pablo de que él, bueno, primero se le apareció, le encomendó un trabajo, le reveló unas verdades y dijo que se le iba a aparecer en muchas ocasiones. ¿Para qué? Para darle mayor entendimiento y conocimiento de las cosas, porque él quería que llevara ahora el mensaje de salvación a los gentiles, a los no judíos. ¿Para qué? Para que salieran de la cobertura o de las tinieblas a la luz y apartarse de la potestad de Satanás a Dios. Él contando este testimonio de esta vivencia fue lo que al final el rey Agripa dice: Pablo, casi me persuades a volverme cristiano. Y ese es uno de los puntos que quiero tratar. La vida de nosotros, como dicen las Escrituras, dice que son cartas abiertas, son formas de vivir, son experiencias diarias que en el caminar son leídas, escuchadas, vistas, percibidas por las personas que nos rodean. Y esas son las cosas que pueden llevar a otra persona a conocer a Cristo. Nosotros de pronto nunca fuimos como Pablo, perseguidores, ni asesinos, ni alguien que peleó por guardar su religión o por otros que predicaban otra cosa. Pero sí teníamos otras formas de vivir. Estábamos en esclavitud, bajo la potestad de Satanás, bajo el gobierno de los sentimientos y de la ley de los hombres, que es llevarnos a hacer como a nosotros nos parece, no haciendo la voluntad ni viviendo por la voluntad del Espíritu de Dios, sino apartados del reino de Dios y de su naturaleza. Entonces, por eso les hago el énfasis de que el Señor Jesús llega a nuestras vidas, pero constantemente Él está ahí, hablándonos, enseñándonos, apareciéndose en medio de nuestra vida. ¿De qué manera? Por medio de las Escrituras, por medio de otra persona que nos habla. Él siempre constantemente hablándonos y trayéndonos claridad de cómo debemos vivir nuestra vida, porque de esa manera que vivamos vamos a poder reflejar al mundo, a otras personas, cómo es que debemos vivir en este tiempo. Precisamente eso lo dice en 2 Corintios 3, 3, 5. Si quieren busquémoslo. 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, versículo 3 al 5. Dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo, con todo su conocimiento y toda su capacidad,
no fue competente para poder llevar a cabo la obra del Señor, sino hasta que Cristo se le reveló. De la misma manera, nosotros necesitamos constantemente la revelación de Cristo en nuestras vidas, que viene por medio de la comunión con Él, que viene por medio de la lectura de las Escrituras, que viene por el tener el oído y el corazón atento a lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar todos los días, de tal manera que nuestra vida se pueda volver una carta abierta, una carta leída por aquellas personas que nos rodean. Y en eso yo creo que ustedes saben que no es tan fácil. Yo me miro constantemente y digo, ¿cuál es la imagen que yo le estoy mostrando a mis hijos? ¿Cuál es la imagen que yo le muestro a mi esposa, a mis hijas, a mis compañeros de trabajo, en los negocios que estoy llevando, a mi mamá, a mis suegros? ¿Cuál es la imagen que yo doy? Y muchas veces me veo que no doy la imagen correcta, no estoy mostrando a Cristo en mi conducta. A veces por estar ausente en los pensamientos de las situaciones que estoy llevando. A veces porque no estoy conforme ni conmigo mismo ni con las situaciones que estoy experimentando y que son parte de la vida de cada uno de nosotros, pero que el Señor me dice, acuérdate que tú tienes que buscarme a mí, tú y yo en comunión, tú y yo en formación, para que sea menos de ti y más de mí, para que no vivas tú como guiado por tu voluntad, guiado por tus pensamientos, por tus angustias, por tus situaciones, sino guiado por la inspiración, el poder, la competencia, o sea, no competencia de competir, sino la competencia de capacidad del Espíritu Santo que te lleva a ti a vivir una vida superior, una vida con ojos que ven de arriba hacia abajo, con un corazón que entiende más allá de las palabras, con una percepción de la vida más amplia, no ocupado en las angustias y de los momentos y la dificultad de los sentimientos, de las economías, de las enfermedades, de lo que no tengo o lo que quiero tener o lo que quisiera tener o lo que no he alcanzado a tener. Esas cosas son la ley en la cual nosotros los no judíos vivimos. Yo creo que les compartí en una prédica pasada que para la ley para nosotros, lo escribí por aquí, los que no somos judíos sino gentiles, es todo comportamiento que no obra bajo la guía del Espíritu Santo. Acuérdense que yo creo que ni ustedes ni yo hemos vivido la ley, pero hay una ley que opera en nosotros los humanos, que es la ley de este mundo, que gobierna sobre nuestra forma de pensar, sobre nuestra forma de vivir. Y es precisamente por eso que escribí el título hoy, Apartándonos de la ley. ¿Por qué? Porque hay una ley, ¿sí?, natural que quiere gobernar sobre nosotros. Esa ley es la potestad de Satanás o el gobierno de este mundo, donde actuamos, vivimos y muchas veces vivimos mal o mal enfocados porque nos dejamos afectar por esa ley. La ley de la preocupación, la ley de la angustia, la ley de querer tener más, la ley de que no estoy satisfecho con lo que tengo, la ley con que quiero que se haga mi voluntad. Esas leyes vienen de una naturaleza, vienen de una expresión que en todos nosotros, queramos o no queramos, va a querer manifestarse. Pero recordemos de que nosotros estamos creciendo a la imagen del Hijo. Que si hay algo que el Señor ha querido es que resplandezca la luz de Cristo en nuestros corazones, así como resplandeció en la vida de Pablo, para que Él pueda, para que nosotros podamos, de ahora en adelante, ya no vivir más bajo esa ley humana que nos condiciona a tener ciertos comportamientos, sino que ahora podamos vivir por la ley del Espíritu, que es paz, gozo, armonía, tranquilidad, dominio propio, aquellas cosas que traen una experiencia de una vida superior, la vida que Dios nos ha dado. El Espíritu que ha venido a morar en nosotros es el que empieza a formar en nosotros esa forma de vivir, esa forma de pensar, para que podamos verdaderamente disfrutar la vida que tenemos aquí en esta tierra. Nosotros, a pesar de ser cristianos, de llevar muchísimos años en el Evangelio, creo que ustedes como yo pasamos por dificultades y pasamos por angustias y a veces estamos ausentes de disfrutar la vida que tenemos delante de nosotros por las mismas situaciones que vivimos, ¿sí? Los problemas en el hogar, la pelea con mi esposa, los hijos que están haciendo cosas no debidas, y dejamos de disfrutar la vida. Y qué triste es eso, porque
El Señor nos dice de que nosotros tenemos que aprender es a descansar en Él, de mirar las cosas como Él las ve, de aprender a poner nuestras cargas en sus manos, no dejarnos llevar por ese caminar o desenfreno de este mundo donde nuestra mente, la angustia, las preocupaciones, al fin y al cabo, el mayor enemigo, que es la muerte, que fue el pecado, ya fue vencido. Entonces, si hay algo que debe preocuparnos a nosotros es de que nosotros podamos, de que no podamos estar cerca al Señor, de que no estemos de pronto conociéndole más, para verdaderamente ser libres. ¿Libres de qué? De esta ley que muchas veces quiere gobernar nuestras vidas. Y por eso es que Pablo decía de que él caminaba y corría la carrera despojándose de todo peso. La ley de este mundo, la ley de este siglo, que nos lleva a estar insatisfechos, nos lleva a desear lo nuestro, nos lleva a no poder disfrutar el día a día con las personas que compartimos, eh, nos dañan, nos hacen perder el gozo. Mas el Señor dice, recuerda de que tú estás en mí aprendiendo a vivir una nueva vida. Mira las cosas como las ve el Señor, en amor, en misericordia, en paz. Trata de disfrutar el momento, porque si hay una cosa que es verdad, es que el tiempo se pasa muy rápido y el Señor quiere que nosotros lo disfrutemos juntos con aquellos que vivimos todos los días. Si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia, yo creo que es eso, que lo que verdaderamente vale es con aquellos que compartimos. Y la ausencia de la cercanía nos ha hecho reflexionar como eso. El Señor dice de que la voluntad de Él es que seamos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. Así también el Señor quiere que nosotros seamos unos con los otros, ¿sí? En armonía, en unidad, en amor, reflejando a Cristo en todo lo que hacemos, de tal manera que de pronto con nuestra forma de vivir podamos que persuadir a otros a creer en el Señor. No hay nada más poderoso para la transformación de una vida que la revelación de Cristo por medio de sus hijos. A veces creo que ustedes tanto lo han visto y lo han experimentado, de que no son las muchas palabras las que transforman o hacen impacto en las vidas de las personas, sino es la forma de lo que ven en ti, la respuesta a las situaciones que tú vives, los pensamientos que tú tienes y la forma como tú te expresas en ciertas situaciones dificultosas de la vida. Eso llama más la atención, eso marca más la vida de una persona que la mucha predicación de la Biblia o los muchas reuniones o cultos que se hagan. Y a eso les llamó hoy, así como Pablo. Pablo en medio de la dificultad, siendo acusado, estando ahí delante de un juicio, ¿cuál fue su actitud? Dar a conocer que Cristo es aquel que se le reveló, que Cristo es aquel que le está formando, que Cristo es aquel que lo lleva a él a hacer las cosas que debe hacer, guiado por el Espíritu y no por la ley a la cual nació, para él judío, pero también la ley natural que habitaba en su vida. Nosotros de pronto no como leyes judías, pero habitaba en nosotros una ley que todavía está operando en cierta manera en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir. Debemos despojarnos de ella, y ese despojamiento viene solamente a la medida que Cristo se nos va revelando. Cristo nos va diciendo, acuérdate Sergio, no es de esa manera, acuérdate, piensa esto, ten paciencia. En Gálatas, vamos a ir a Gálatas un momentico, capítulo 5. ¿Y por qué vamos a Gálatas? Sí, porque quiero hacerles un contraste interesante. Seguramente ustedes lo han visto, pero ahí lo vamos a ver muy claro. Que Pablo, hablando con los Gálatas en el capítulo 5, dice esto. Dice en el 5:6 y dice en el 6:15, dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 5 primero, versículo 1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Ok? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Ok? Estén firmes en la libertad que recibieron en Cristo y no seamos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo.
y otra vez testifico a todo hombre que si circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Mm? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Miren el 6 lo que dice. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bueno, y ustedes me dirán, ¿y qué es esto de la circuncisión o la incircuncisión? Les quería solamente leer esto, porque probablemente ustedes no sepan, o si lo saben, tiene relevancia, en verdad, en cuanto a ti para mí. ¿Por qué? Porque no nos hemos circuncidado ni nos vamos a circuncidar. Pero el contraste que yo quería hacerles en este capítulo es que miren que Pablo está hablando de ley, ¿sí? Y le nombra a los judíos, ¿qué? Leyes judaicas por las cuales ellos vivían. ¿Mm? Pero cuando vamos al versículo 17, no, el versículo 16 dice esto. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿No les parece raro que en el comienzo del capítulo habla de concretas leyes mosaicas como circuncisión e incircuncisión y le dice eso no sirve para nada en cuanto a Cristo se refiere? Estén ustedes sujetos a la libertad a la cual Cristo los llamó, ¿sí? Y no se sometan ustedes otra vez a este tipo de mandatos de comportamiento religioso. Pero en el otro versículo 17 del mismo capítulo habla de otra ley. Ya no está mencionando ley mosaica, pero está hablando de leyes del comportamiento humano. Por eso dice en el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y mire lo que dice aquí en el 19, y manifiestas son las obras de la carne, o sea, la ley de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todas aquellas cosas que nacen de la ley del hombre, o sea, que nacen de la ley natural en la cual todo hombre vive, sea judío o no judío. La ley de la carne, la ley del gobierno humano, la ley de la opresión de Satanás sobre el hombre por causa del pecado. Y él nos dice, sujétense ustedes a la libertad que han recibido en Cristo Jesús. El hacer o el no hacer, el cumplimiento de su voluntad y de sus deseos carnales los llevan a esclavitud. ¿Por qué? Porque nadie puede disfrutar del reino de Dios si no es guiado por el Espíritu de Dios. Y ustedes ya saben, como hemos tratado en varias ocasiones, que el reino de Dios no se está refiriendo a un lugar donde vamos a ir y allá llegar, o sea, también lo es, pero también hemos hablado de que el reino de Dios es todo un ambiente y experiencia para una vida en este tiempo real en el que estamos viviendo. Tú puedes estar aquí en esta tierra, ser creyente y vivir bajo la ley de este mundo que lleva a cumplir todas estas cosas carnales y por eso estás bajo esclavitud, o puedes ser un creyente en este mundo que estás viviendo bajo la ley del Espíritu de Dios, libre por causa de Cristo, disfrutando del reino y de las riquezas de ese reino. Los dos están aquí presentes, pero ¿cuál quieres ser tú? Este creyente que está todavía sometido a la ley de la carnalidad humana, o este creyente que está sometido, siendo competente, siendo transformado para poder disfrutar de la libertad de estar en el reino de Dios. Y en el reino de Dios es algo que tú y yo podemos estar experimentando yo. Pablo les decía y le dijo a este rey Agripa, le dijo, yo creía que yo estaba haciendo las vainas bien, que yo estaba haciendo las cosas correctamente, hasta que Cristo se me reveló y me dio a mí a conocer quién Él era. ¿Sí? Y en muchas ocasiones tú y yo pensamos que estamos haciendo las cosas bien, que somos buenos cristianos, que estamos creciendo, y es verdad, estamos creciendo, pero hay mucho recorrido por caminar. Y ese recorrido solamente se va a dar
a cabo a la medida que vayamos siendo más como Cristo, más instruidos por su Espíritu, dejando aquellos rudimentos de la carne, aquellos pensamientos de la mente, aquellas situaciones que nos llevan a pensar como pensábamos antes, angustiados por cosas que no deberíamos estar angustiados, porque debemos disfrutar la vida que Dios nos dio. Debemos ocuparnos de vivir el día a día, de compartir con las personas que nos rodean, de que seamos de pronto en alguna manera un buen reflejo para las personas que nos rodean, como nuestros hijos, familiares, mamás, papás, suegros, esposas, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en el consejo que damos. Eh, Ustedes saben, no es tan fácil como se piensa, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios que está constantemente haciendo un trabajo nosotros, diciéndonos, Sergio, calla, Sergio, piensa, Sergio, en este momento estás ausente, hazte partícipe, está aquí, disfruta, no te angusties por aquellas cosas que no han llegado. Cada día trae su propio afán, disfruta, sométete a la libertad a la cual yo te llamé. Y no te pongas a traer angustias sobre tu propia vida de cosas que todavía ni tienes control ni han pasado. Yo creo que a ustedes les ha pasado, así que igual a mí. Tratemos nosotros de vivir esa vida de tal manera que podamos disfrutarla en todo momento. Después, más adelante, en el mismo capítulo, habla de los frutos del Espíritu. Y por eso quería como marcar este capítulo, porque empieza con leyes así específicas para los judíos y después cambia a comentar de que la ley que a nosotros en caso nos aplica, que no es judía, son leyes de comportamiento humano, ¿sí? Por ejemplo, como fornicación, idolatría, celos, iras, homicidios, borracheras, y después habla del comportamiento humano guiado bajo la libertad del Espíritu, que son cosas como, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Por qué apartándonos de la ley? Porque cada día tenemos que ser conscientes, tanto tú como yo, de que en nosotros se quiere manifestar una ley natural, una ley que venía de nuestros padres. Dice que esa ley la adquirimos de nuestros padres, pero que ahora nosotros hemos recibido la adopción por el Espíritu Santo para ser hijos de Dios y hemos por esa razón sido trasladados a otra forma de vivir, a otra naturaleza, ¿sí? A que seamos hijos de Dios guiados por el Espíritu. Despojémonos de esas cargas, dejemos atrás lo que es del pasado, a la antigua manera de vivir y considerémonos muertos a esa forma de vivir, ¿sí? Bajo ese gobierno que sabemos que es opresivo, es dañino, destructivo y que es del gobierno de Satanás sobre las personas. El Señor nos llamó a libertad y eso es lo que dice aquí, firmes en la libertad. Firmes en la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. Firmes en enfocarnos de que es por el Espíritu de Dios que se nos revela que podemos ir creciendo en madurez, transformados de una forma, transformados cada día más y más a la imagen del Señor. ¿Para qué? Para que podamos ser cartas abiertas, para que podamos ser leídos por todos los que nos rodean y podamos de pronto, así como Pablo le fue expresado ahí, Pablo, casi me convences con lo que estás diciendo. Yo creo verdaderamente que una vida de un creyente que es guiado por el Espíritu tiene mucha influencia, tiene una forma sabia de juzgar las cosas, tiene una forma entendida de cómo debe transmitir el mensaje que sale por su boca, cuáles son sus pensamientos, cómo deben ser. Eso lo he experimentado más y más con el tiempo y con los años, de que a la medida que voy conociendo más al Señor, espero, por lo menos por la gente que está cerca de mí, tener un poco más de sabiduría, saber poder expresar las cosas de una forma más constructiva, no amargarme por cada situación que estoy pasando. Y pasamos por momentos difíciles, de eso todos sabemos que vamos a experimentar, pero con la mente de Cristo, guiados por el Espíritu, no
hacer las cosas porque me toca o por cumplimiento, sino por una naturaleza que me lleva a mí a querer cumplir, a querer vivir una vida haciendo la voluntad del Señor. Es mucho más agradable vivir de esa manera. Vemos en el ejemplo que les di de Pablo, él lo hacía porque así había sido enseñado. Él lo hacía porque esa era la forma religiosa de su doctrina que le habían enseñado en su línea de enseñanza en ese tiempo. Pero que fue verdaderamente libre de esa forma de pensar destructiva, aunque para él era lo único que conocía, cuando Cristo se le manifestó. Cristo se nos manifestó a nosotros un día, por el cual nosotros ahora somos cristianos, apartados para Él, que tenemos una herencia en el cielo, perdón de pecados y vida eterna. Pero no solamente para eso vino Cristo, sino para que todos los días Él se nos sea revelado en las Escrituras, en la vida, por el que está a mi lado, por mirar la naturaleza. Cristo se me revela y me habla a mi espíritu para que yo pueda entender verdaderamente en dónde debe estar mi enfoque y cómo debo caminar. Bueno, yo creo que por este día no les comparto mucho más. Les deseo que tengan unas vacaciones bien felices, que tengan una semana muy agradable pensando en esto que les acabo de compartir, Ténganlo en mente. La naturaleza que hemos recibido del Señor es de libertad, es de gozo, es de mansedumbre, es de paz, es de benignidad. ¿Por qué entonces se manifiesta tanto de la otra naturaleza? Porque no nos hemos agarrado a entender de que somos libres y de que esa forma de pensar el Señor nos está librando. Por eso escribí, apartándonos de la ley. Cada día apartémonos de la ley natural que quiere operar en nuestros miembros para hacernos cada día más de la ley del Espíritu, que es vida, gozo y paz. Bueno, son bendecidos cada uno de ustedes que están en Cristo Jesús. Y recuerden, su vida es una vida que es leída por todos los que le rodean, que Cristo sea reflejado por medio de ti en todo lugar, y de esa manera también vas a vivir en gozo, en paz y en tranquilidad. Amén.